Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. 20 minutos y las preguntas y respuestas vayan anotándolas para el final de las dos presentaciones, entonces hacer una sesión de 20 minutos más. Gracias a todos por su participación. Doctor Yanareas, por favor. Yo quiero darle un poco de marco a la importancia del tema de la Constitución de 1841. Hoy creo que es bastante claro que Justo Arosemena es un pretexto para hablar de política, es un pretexto para hablar de las constituciones que Panamá ha tenido. Sin embargo, la Constitución de 1841 se conoce poco, se ha estudiado poco, no hay muchos trabajos sobre eso y voy a explicar ahora algo de por qué eso ocurre. Creo que también la ocasión es propicia para hablar de historia y filosofía. Concuerdo con lo que dijo antes Marix Lazo, de que si fuera ella dictadora pondría a todo el mundo a estudiar historia. Si yo fuera dictador pondría a todo el mundo a estudiar filosofía. Sinceramente pienso que sin una comprensión de la historia de las ideas, Justo Arosemena no tiene ningún sentido. Y lo que estamos haciendo hoy carecería verdaderamente de propósito. Ya tuve la oportunidad el año pasado cuando hicimos un evento de este tipo en los Archivos Nacionales, creo que fue el 18 de noviembre, que se conmemoraba un aniversario de la Declaratoria de Independencia de 1840, cuando abordé un poco este tema desde el punto de vista más de lo que eran el ideario filosófico de Justo Arosemena en 1840. Sobre eso creo que es una perspectiva que hay que mantener también en Justo Arosemena, y es la temporalidad de su pensamiento. La temporalidad de su pensamiento no se refiere solamente a que sus ideas tienen un contexto en el cual les da sentido, sino que sus ideas también evolucionan con ese contexto. Así que no hay por qué pensar que estamos en la comodidad de tener solamente un Justo Arosemena. De repente tenemos varios Justos Arosemenas por la manera como esas ideas van evolucionando. Entonces, me voy a referir brevemente a las dificultades que tenemos a veces de abordar este tema. La obra más conocida de Justo Arosemena es el Estado Federal, que es anterior al proyecto, a la Constitución del Estado Federal de 1855, pero es un poco la que lo justifica, aboga por él y se ha entendido siempre en ese contexto. Son muy conocidas también las intervenciones políticas de don Justo, y desde el Convenio de Colón, el Estudio para una Liga Americana, todas son obras muy importantes para entender cuál era, digamos, el sentido estratégico de la política de Justo Arosemena. Menos conocida es su obra filosófica. Me parece que no hay ninguna razón para no hablar de filosofía en Justo Arosemena. La filosofía no debe tener ese sentido pedante que tiene cuando una persona dice que es especialista en filosofía. La filosofía es una cosa mucho más amplia que eso. Y tenemos que hablar de la obra filosófica a la que muy bien se refirió el doctor Dávila antes. Y esa obra filosófica, por supuesto, es una obra filosófica moderna, está muy ajustada con su tiempo, y por eso es posible también hablar de Justo Arosemena como un sociólogo pionero, uno de los primeros cientistas sociales, es decir, en tomar la idea de hacer ciencia del estudio de la sociedad. Ya Ricaurte Soler lo ha dicho, Justo Arosemena desarrolló un positivismo autóctono. Pero bueno, estas son las obras de Justo Arosemena que normalmente acaparan la atención cuando hablamos de Justo Arosemena.
Hay algunas cosas recientes que están ocurriendo para los estudios sobre Justo Arosemena. Por ejemplo, recientemente en el sitio de la comisión organizadora del Bicentenario han comenzado a subir algún material que me parece que es interesante y que requiere más profundidad en su lectura, como son cartas de Justo Arosemena. Esas cartas de Justo Arosemena nos van a descubrir más detalles sobre cómo iba precisamente ajustándose, evolucionando, afinándose el pensamiento de Justo Arosemena en sus distintas dimensiones. La ocasión de esta presentación de hoy tiene que ver más con un manuscrito que se descubrió hace poco más de 20 años por uno de los parientes del doctor Arosemena, el doctor Carlos Arosemena Lacayo, y que fue publicada en 1996, cuando se cumplía el primer centenario de la desaparición del doctor Justo Arosemena. Esta obra contiene, como novedad, un manuscrito del proyecto de Constitución de 1841. Entonces, está escrito de puño y letra de Justo Arosemena, lo que quiere decir que Justo Arosemena fue el primer redactor, o probablemente haya sido el primer redactor de la primera Constitución panameña. Así que, así como hay que rescatar del olvido esa primera Constitución panameña de 1841, hay que rescatar esa primera labor de redacción de una Constitución de Justo Arosemena. Obviamente no le podemos pedir a Justo Arosemena la madurez que nos va a mostrar en los estudios sobre los gobiernos de América Latina, que es una obra de 1878. Así que hay que pensar en esta obra de una manera un poco diferente. Hay que enmarcarla primero un poco en su biografía. Justo Arosemena recién había regresado de Colombia de hacer sus estudios, fue nombrado vicerrector del Colegio de Panamá, que era regentado por sus familiares, por Blas Arosemena. Justo Arosemena luego viajó a Nueva York, publicó su primera obra en Nueva York, que es Apuntamientos, y esa obra, Apuntamientos, sí denota ya una maduración de un ideario filosófico positivista. Recojo el comentario que hizo el doctor Carlos Dávila de que en realidad Justo Arosemena también, no es que no le gustaba repetir, le gustaba la creatividad, le gustaba llamarle a las cosas con distintos nombres de los que normalmente otros autores usaban. Así que en esa obra nosotros descubrimos que la palabra factología, por ejemplo, que es muy fácil decir una ciencia empírica de los hechos sociales, pero no, él dice factología. Lo mismo ocurre con el utilitarismo. Todos los autores, los panameños, han insistido en que Justo Arosemena es un utilitarista que no tiene nada que agregarle al utilitarismo, que copia las ideas de Bentham, pero yo pienso que ese no es un juicio del todo exacto. En realidad, si uno lee con detenimiento esa obra, Justo Arosemena sí se plantea la reformulación del utilitarismo sobre la base de una de las críticas que más se le hacían en la época, que era que si el bien es lo que es mejor para la mayor cantidad de personas, bueno, entonces hemos perdido todo sentido de la moral, porque en determinado momento la mayor cantidad de las personas posibles se van a estar interesadas en un bien que no necesariamente tiene atributos morales. Entonces, Justo Arosemena sí considera que eso es una debilidad en esa formulación y él aboga en su obra por el bonopreponderismo, que es diferente
del utilitarismo benthamiano como normalmente se le estudia. Así que sí tenemos en 1840 una mente joven, ágil, creativa, experimentando un mundo que está en cambio, es un magma de cambios, de cosas que están ocurriendo, y en medio de esos muchos cambios y de esas incertidumbres que traen los cambios, ocurre la Guerra de los Supremos y Panamá, tratando de evitar entrar en la guerra civil, declara el 18 de noviembre de 1840 la independencia, para apartarse pues de todos los conflictos que está habiendo en Colombia. En 1841, el 20 de marzo, dictan una ley fundamental. En ese tiempo hay varios instrumentos, no solamente están las constituciones, también hay leyes fundamentales que normalmente tienen una especie de giro legitimador de la Constitución, se dictan previas a la Constitución, y en esa ley fundamental pues se anuncia ya la creación del nuevo Estado, que entonces está organizado por la Constitución de 1841. Debemos recordar que en 1841 el sentido de las constituciones es algo nuevo. Han pasado poco más de 40 y tantos años desde la Constitución americana, desde las primeras constituciones francesas, y ha habido en nuestra región, en América Latina, particularmente en Colombia, muchos ejercicios de redacción de constituciones. Así que no debemos ver la redacción de la Carta de 1841 como algo más o menos estereotipado, de que todos sabemos que necesitamos una constitución y que la constitución tiene que decir tal y cual cosa. Creo que en realidad hay un grado de experimentación interesante en las constituciones de esta primera época. Al momento de evaluar cuáles eran los aportes de Justo Arosemena en la Constitución de 1841, pienso que hay que hacer un ejercicio un poco complejo, que no lo tengo terminado, solamente les voy a dar algunas orientaciones básicas acá, sobre cómo hacer ese estudio de ese manuscrito publicado hace poco más de 20 años. En primer lugar, podemos comparar el manuscrito de Justo Arosemena con lo que fue el texto aprobado de la Constitución Política de 1841. Y evidentemente vamos a encontrar algunas diferencias importantes. Sin embargo, a mí me parece que esa comparación no es suficiente, no nos dice todo lo que queremos saber, porque en esos momentos en que se separa Panamá, rige la Constitución de 1832. Y me parece que es muy importante comparar tanto el proyecto de don Justo como la Constitución, la primera Constitución panameña, con la Constitución colombiana de 1832, porque eso nos va a dar un indicador de qué tanto, digamos, qué tantas ideas nuevas genera don Justo en su manuscrito, porque se aparta de la Constitución del 32 y que no necesariamente están recogidas en la Constitución de 1841 como fue aprobada al final. Yo voy a referirme a dos temas para no hacer esto muy largo y después pasar a la siguiente intervención. El primero de los temas que resalta en esta, digamos, triple comparación es el preámbulo. En el preámbulo de la Constitución de 1832 fue repetido literalmente en la Constitución que se aprobó como primera Constitución de Panamá en 1841. Es decir, Panamá no hace ninguna innovación en materia de preámbulo, solamente repite el que era el preámbulo colombiano de la Constitución vigente en 1832.
Y en ese preámbulo está, entre otras cosas, la invocación de Dios. Lo primero que dice es justamente en nombre de Dios. Se los voy a leer, si me tienen paciencia un momentito. El preámbulo de la Constitución de 1832, y repito, igual al del 41, dice lo siguiente: en el nombre de Dios, autor y supremo legislador del universo, nosotros los diputados de los pueblos del Istmo, reunidos, dice, conforme a los artículos 15 y 16 del Acta Popular del 18 de noviembre de 1840, reunidos en convención con el objeto de deliberar sobre la suerte de aquellos y deseando corresponder a las esperanzas del pueblo nuestro, comitente en orden a asegurar la independencia nacional, consolidar la unión, promover la paz y seguridad doméstica, establecer el imperio de la justicia y dar a la persona, a la vida, al honor, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad de los ismeños las más sólidas garantías, ordenamos y decretamos la siguiente Constitución. Bien, ese texto fue el aprobado. Lo que Justo Arosemena propuso en su primer borrador fue la Convención de los Pueblos del Istmo, en consonancia con el artículo de la Ley Fundamental del Estado, ha convenido en decretar la siguiente Constitución. Es decir, salen una serie de contenidos del texto y particularmente no contiene la invocación a Dios. Esa ausencia de la invocación a Dios es parte de lo que es el credo político de Justo Arosemena. Es decir, no es necesario hacer esa mención para justificar su proyecto de constitución. Y creo que eso es una de las cosas en que lo hace distinto de otros pensadores y obviamente hace este proyecto distinto de otros proyectos. Hay otro tema que me parece también que debe llamarnos la atención porque es un tema de esos profundos de la filosofía política y es si el Estado está formado por los individuos. Obviamente desde Hobbes el Estado es considerado como un artificio resultado de las voluntades individuales de la muchedumbre. Decía Hobbes que era la multitud. La multitud celebraba un contrato social, pero ese contrato no se sabía muy bien cómo se hacía. Nada más teníamos la multitud y luego teníamos un contrato, un pacto al final. Y siempre ha sido una de las tradiciones más caras de la filosofía política moderna explicar cómo se produce ese pacto a partir de una multitud. Entonces, claro, la ficción del individuo es muy útil. La ficción del individuo es lo que nos va a explicar que los individuos son los que hacen el Estado. En ese sentido, la Constitución de 1841, y repito, igual la Constitución vigente en ese momento de 1832, dicen lo siguiente, o sea, hace esta referencia que es más o menos similar. El artículo 2 dice, el Estado del Istmo se compone de todos los ismeños reunidos en una misma asociación política para su común utilidad. Es decir, es el Estado que se compone de los individuos. El proyecto de Justo Arosemena, de su puño y letra, dice en su artículo primero algo diferente y que no está tampoco en otras constituciones del momento. Dice ese proyecto, artículo primero, el Estado del Istmo se compone de todos los departamentos reunidos en una misma asociación política por su común utilidad. Es decir, en la mentalidad del joven Justo Arosemena, lo que se crea con el Estado o con la Constitución es un tipo de asociación política. No es la asociación política per se, porque ya la asociación política preexiste a ese nuevo arreglo de asociación política. Ya los municipios
existen. Los departamentos, dice el texto, los departamentos ya existen y son los departamentos los que deciden organizarse en forma de este nuevo Estado. Finalmente, también quiero llamar la atención sobre el hecho de que una de las cosas que más choca acerca de la Constitución de 1841 es la ausencia del nombre de Panamá. Lo que se habla es del Estado del Istmo. Y el Estado del Istmo es también una de las denominaciones en boga en Colombia sobre Panamá. Entonces, llama la atención que no dice Panamá. No está usado el nombre de Panamá, digamos, para identificar el nuevo Estado, sino que se refiere al Estado del Istmo. Y esa idea sí aparece en el proyecto de Justo Arosemena, que sometió a la Constituyente, que se formó a partir de marzo de 1841 y que terminó pues en la Constitución aprobada en junio de ese mismo año. Hay algunas cosas interesantes también acerca de la estructura de la Constitución de 1841 que tienen que ver con la perdurabilidad de sus ideas en el tiempo. Es decir, es una Constitución que comienza con unas declaraciones acerca de, digamos, el Estado. Son declaraciones muy generales. Y luego pasa al tema de la nacionalidad. Y la nacionalidad a la que se refiere la Constitución de 1841 son los ismeños. No habla de los panameños, habla de los ismeños. Y el proyecto de Justo Arosemena también ya traía esa mirada del Estado del Istmo y la sección sobre la nacionalidad referida a los ismeños. Esa estructura que después de hablar de los derechos, habla también entonces de las elecciones y luego pasa a desarrollar los órganos del Estado. Si ustedes se ponen a pensar, es la misma estructura que ha prevalecido en todas las constituciones del siglo XX en Panamá. Lo que significa es que verdaderamente este es el antecedente fundacional de esa tradición en Panamá. Y es distinta de la Constitución americana, porque la Constitución americana no sigue esta estructuración. Así que en ese sentido estamos hablando de una tradición, de la emergencia de una tradición constitucional que es propia y que se va a caracterizar, entre otras cosas, por utilizar un enfoque diferente de la Constitución de los Estados Unidos, que en ese momento evidentemente era muy leída y ejercía influencia sobre las mentes de los intelectuales en esta parte del mundo. Yo voy a dejar los comentarios allí y entonces podemos ver otras cosas después en las preguntas. Muchas gracias. Muy buenos días. La presente conferencia inicia con una breve introducción sobre el periodo de la historia constitucional en el que Panamá se ve envuelta como parte de Colombia y básicamente implica el señalamiento explícito de que la constitución vigente general para toda Colombia es la Constitución de 1853. Una constitución particularmente recordada por reflejar a plenitud el ideario liberal de los líderes políticos colombianos de la época. Decía Justo Arosemena de ella, monumento de nobleza y honradez política, en que el Partido Radical consignó su credo para enseñanza de su rival y para redención de sus adversarios. Es una constitución muy especial porque consagra el sufragio universal masculino, porque es el cierre del ciclo de eliminación de la esclavitud en Colombia, incluyendo Panamá, y porque consagra medidas muy democráticas
que acaso sonarían hoy excesivas, como la elección de prácticamente todas las principales autoridades por vía del sufragio y periodos muy cortos en la duración de esos mandatos, por decir algunos de los rasgos predominantes y visibles de la Constitución de 1853. Esa Constitución de 1853, llamada Centro Federal, además porque establece un puente entre el unitarismo previo de la Constitución de 1843 y el federalismo que vendría a implantarse progresivamente en Colombia a partir de la reforma a la Constitución del 53, del año 55, con la cual se crea el Estado de Panamá. Es una Constitución que consagra además un régimen municipal, se dice, y aquí hay que matizar porque debemos entender municipal como régimen local, no necesariamente hablando de los municipios que conocemos hoy relacionados con distritos de menores dimensiones relacionados a la ciudad, a la villa o a la aldea, sino más bien autoridades locales sobre la figura de la provincia. Entonces, el régimen municipal aquí está basado en la provincia, sin demeritar con ello la existencia de regímenes complementarios a nivel menor, alrededor de las ciudades, villas o aldeas. Y esas provincias, para la zona que ocupa el Istmo de Panamá, son las provincias de Veraguas, Azuero, Panamá y la muy reciente, para esa época establecida, provincia de Chiriquí, construida sobre la decisión del distrito de Alange de la previa y más tradicional provincia de Veraguas, que también fugazmente llevó el nombre de provincia de Fábrega en honor, como ustedes pueden imaginarse, al prócer de la independencia de 1821. Ese rasgo de régimen provincial implicaba, como veremos más adelante, algunas capacidades para las provincias, entre ellas la de establecer su propia constitución. Pero lo que hace necesario ahora para nosotros abordar el tema de la relación de todo esto con Justo Arosemena es precisamente que él va a hacer una contribución propia que nosotros hemos denominado constitución tipo, una especie de marco general constitucional al cual cualquier provincia de Colombia, de Nueva Granada, incluyendo las panameñas, por supuesto, pudieran atenerse a la hora de redactar sus constituciones provinciales. Ya lo hemos visto, lo sabemos todos los panameños de una manera u otra, que Justo Arosemena tenía una tendencia aparentemente irrefrenable de redactar constituciones. Y en este caso lo que vemos es un marco tipo que le brinda a todas las provincias colombianas, a las 4 panameñas, pero a todas las provincias colombianas, para usarlo de guión, de guía, para constituir sus propios textos constitucionales. Y Justo Arosemena, pues en ese sentido, hace una innovación. ¿Cuál es la relación que veremos más adelante también con Rafael Núñez? Una figura que en Panamá se conoce muchísimo menos, que prácticamente de manera simplista nosotros catalogamos como, por definición, tiene que ser una mala persona, porque acabó con el régimen federal y por tanto con el Estado Federal de Panamá en 1886, con su constitución unitaria y centralista y clerical. En ese punto no podía ser más diferente de lo que los panameños querían para sí mismos, y la figura de Rafael Núñez está inevitablemente vinculada a ese hecho dramático, que no sería exagerar, está también directamente relacionado con el que Panamá buscara la independencia en el año de 1903. Pero Rafael Núñez está vinculado a Panamá de muchas otras formas, muchas realmente, incluso en el ámbito familiar, y toda su carrera política puede estar atribuida en primer momento a los pasos que dio justamente en ese ámbito chiricano. Para concluir, digamos, el proceso de nuestra discusión del día de hoy, vamos entonces a abordar los textos constitucionales que propone Rafael Núñez para la provincia de Chiriquí y haremos algunas comparaciones al respecto.
Sería conveniente, nada más para tener esto más claro, esta es una periodización constitucional bastante tradicional, no es la única posible. Ya en otros momentos hemos presentado una forma alternativa de organizar la periodización constitucional panameña, pero en este caso lo que conviene es que veamos cómo Gran Colombia se organizó con una sucesión de constituciones al principio del siglo XIX. Cuando se da paso a la Nueva Granada es cuando también ocurre la decisión del Estado del Istmo, y el establecimiento de la Constitución Unitaria del año 43 es luego impactada por la Constitución de 1853, en cuyo marco es que se producen las constituciones de Azuero, de Chiriquí, de Panamá y de Veraguas. Más adelante esa evolución desembocará en la otra constitución importante para nosotros, que es la Constitución de Río Negro, pero en este periodo vemos cómo inicia un ciclo de progresiva federalización en la que aparecen estas constituciones provinciales. El texto constitucional de 1853 autorizaba, como vemos, que las provincias tuvieran a su cargo el poder municipal en toda su amplitud, y señalaba que las legislaturas provinciales, unas pequeñas asambleas o consejos de las provincias, determinaran la constitución especial respectiva, o sea que cada provincia podía tener su propia constitución. Otra curiosidad de la Constitución de 1843 es que establecía un régimen de control de la constitucionalidad de las ordenanzas, que así es como se denominaban las leyes producidas por las cámaras legislativas provinciales. Así vemos acá cómo efectivamente correspondía a la Corte Suprema resolver sobre la nulidad de las ordenanzas municipales en cuanto fueran contrarias a la Constitución. Este es uno también de los múltiples hitos en materia de control de la constitucionalidad en el periodo colombiano en el siglo XIX. Hay, por supuesto, otros, pero en este caso reviste mucho interés para nosotros porque concretamente la provincia de Chiriquí tendrá un episodio en el que una ordenanza municipal suya desembocará en un problema constitucional muy serio en el seno de Colombia por pretender apropiarse de la facultad reservada para la nación de autorizar la construcción de carreteras transísmicas. Acto, por supuesto, en competencia con las concesiones que ya el gobierno colombiano otorgaría al ferrocarril transísmico por la zona de Panamá y Colón. A Justo Arosemena no hay que describirlo, creo que aquí todos ya lo conocemos. Arosemena no está muy de acuerdo con el régimen provincial, o no lo estaría posteriormente. Acá vemos, por una parte, cómo colabora con el régimen provincial al ofrecer el proyecto de constitución tipo, pero por la otra es muy consciente, lo que lo estará todavía más unos cuantos años después, de que el modelo adoptado por la Constitución del 53 para organizar la vida municipal en provincias no funciona, y que el modelo que podría funcionar es el basado en unidades territoriales más grandes. En el caso nuestro, concretamente, que el régimen no debería estar basado en las provincias Chiriquí, Azuero, Panamá, Veraguas, sino que debería estar basado en todo el Istmo como una unidad política federada a Colombia. En este punto, en el Estado federal hace alusión a dos conflictos serios. Por una parte, el que ya mencioné, de la ordenanza chiricana que ofrecía esta concesión para construir la carretera transísmica por la zona de Oriente de la República, de Occidente de la República, y por la otra, otro incidente con la provincia de Azuero, en la que prácticamente se derroca al legítimo sucesor del cargo de gobernador en violación de las normas constitucionales que regían la materia. Utiliza como ejemplos para justificar el Estado federado de Panamá las irregularidades que se cometen en los regímenes provinciales. En el caso chiricano es además doblemente citado como episodio el caso de la designación de la provincia de Chiriquí de un gobernador que ni siquiera era nacional colombiano,
sino que era un estadounidense. O sea, la provincia de Chiriquí llegó a nombrar gobernador a una persona que ni siquiera tenía derechos ciudadanos. En el caso que nos ocupa, entonces, don Rafael Núñez, que ya lo hemos mencionado, es una figura central de la historia colombiana. Aquí a los colegas colombianos les va a parecer esto un poco obvio y redundante, pero para nosotros es imperioso enfatizarlo, porque fue varias veces presidente de Colombia, marcó profundamente la institucionalidad colombiana durante muchas décadas. La Constitución de 1886 estuvo vigente con múltiples reformas hasta el año 91. El himno nacional se redacta sobre la base de un poema de Núñez. Es una figura, digamos, de alguna manera legendaria en la historia política colombiana. Pero para nosotros, repito, está vinculado a la terminación del Estado federal. Volviendo entonces a la contribución de Arosemena. La contribución de Arosemena se publica en el Neogranadino, un periódico del siglo XIX semanario que es ampliamente leído y que fue medio de comunicación de muchos pensadores liberales de la época. Y poco después, vale la pena señalarlo, en la edición subsecuente, vamos a encontrar que ya se le hacen observaciones. Unas observaciones que son firmadas por alguien que lleva como marca la letra R. Eso tengo que consultarlo con mis colegas historiadores colombianos para saber quién podría ser R, pero a mí me suena muy Rafael. Y las observaciones del señor R van a girar sobre algunos defectos que percibe en el proyecto de Arosemena. Todas estas observaciones fácilmente comprensibles, pero previamente convendría señalar que efectivamente vemos algunos rasgos en el proyecto de Arosemena que son consistentes con su tradición. Por ejemplo, de una manera, como es frecuente en este periodo colombiano, las constituciones no tienen catálogos de derechos como las conocemos hoy. Pero ojo que eso es una tradición que es muy antigua y desde el constitucionalismo estadounidense quedó marcada como una posibilidad. Recordemos que la primera versión de la Constitución de Estados Unidos no tenía un Bill of Rights, que el Bill of Rights debe ser incorporado a través de un proceso de enmienda posterior, y el principio que justificaba esta conducta era la percepción de que toda regulación de los derechos implica una limitación, con lo cual el hecho de que no existieran menciones de los derechos en forma de un catálogo dentro del texto constitucional implicaba que los derechos se disfrutaban en toda su extensión y sin limitación. Eso obviamente después cambió como percepción de la comunidad jurídica y social, que valoraba enormemente que el catálogo de derechos estuviera de forma explícita contenido dentro de la Constitución. Pero hay que entender un poco la lógica que estaba detrás de esto, no una pretensión de negar derechos, sino por el contrario, una de garantizarlos de una manera más absoluta e ilimitada. Pero donde sí hay una impronta suya específica es que dedica 3 artículos a la relación entre la Iglesia y el Estado, básicamente para subrayar esa división de la Iglesia y el Estado que estaba ya en el texto constitucional del 53, para reproducirlo en el marco de la Constitución para tipo, digamos, y sobre todo compartimentando el patrimonio público, el Tesoro Nacional, de los intereses que pudieran desviarlo hacia objetivos religiosos. Tiene prevista una Cámara Legislativa de 21 miembros, y eso es llamativo, formará parte inmediatamente del tipo de observaciones que le hace la crítica, porque la Constitución del 53 consideraba como mínimo una Cámara Legislativa de 7 miembros. En exceso se observa que en la Constitución tipo se prevén 21 miembros para las cámaras provinciales, y se percibe eso rápidamente como una crítica a su proyecto, tomando en cuenta de que las provincias en Colombia eran de mucho y variado carácter demográfico.
así que habrían unas provincias grandes donde se justificaría un número mayor de 7, pero se reservaba a 7 a las que no estuvieran demasiado pobladas. Vamos a encontrar igualmente un capítulo extenso sobre la regulación del órgano judicial, pero como bien se observa también en las críticas, se consideraba que el órgano judicial estaba innecesariamente regulado en el texto de Arosemena porque las competencias jurisdiccionales no habían sido traspasadas a las provincias. Esas eran tipos de competencias que se reservaban al gobierno federal. Igualmente, en el texto de Arosemena se observan detalles relacionados con las funciones del órgano ejecutivo provincial y se invierte un poco el orden de las prioridades dadas por la Constitución del 53, donde la unidad menor, es decir, la provincia, podía hacer todo aquello que no estuviera reservado para el gobierno de la Unión, mientras que en el escenario provincial, como lo dispone la Constitución tipo de Arosemena, los cabildos o parroquias, que son las unidades más pequeñas, solo podrían hacer aquello que explícitamente la Constitución provincial le reconociera. En el ámbito legislativo, vamos a ver cómo Arosemena anticipa la posibilidad de que se hicieran objeciones a la legislación producida por la legislatura provincial. En esto también hay normalidad, aunque no se hace explícita la posibilidad de que la objeción estuviera basada en motivos de inconstitucionalidad o en exequibilidad, como se diría técnicamente. Esto también será objeto de mención por los críticos del proyecto de Arosemena, cuando se menciona que faltó qué hacer con las ordenanzas anuladas, porque, como ya vimos en la Constitución del 53, se anticipaba la posibilidad de que se anularan las ordenanzas provinciales. Y en el caso de los debates parlamentarios también se mencionaba como excesivo el que Arosemena dispusiera de 3 debates, que es lo que tenemos hoy casualmente en la aprobación de las leyes. En el caso de las ordenanzas a nivel parroquial, eso parecía excesivo, porque recordemos que aquí hay una simultaneidad de la regulación jurídica de las cámaras provinciales y también de los cabildos parroquiales. Nosotros lo que vamos a observar posteriormente es que cuando la Constitución de Chiriquí, el proyecto de Constitución que presenta Rafael Núñez, aquí conviene quizá enfatizar la vinculación de Núñez sobre Panamá. Núñez fue juez en Chiriquí, se casó con una parienta cercana de José de Ovaldía, el que, como ustedes saben, no solamente fue gobernador de la provincia de Chiriquí, sino que posteriormente fue vicepresidente de Colombia y suplió en ese rol al presidente derrocado, ejerciendo por tanto la presidencia de Colombia también. José de Ovaldía fue, como uno de los líderes del Partido Liberal, un padrino político de Rafael Núñez, que permitió que Núñez fuera elegido presidente de la Cámara Provincial de Chiriquí y que fuera elegido también representante de Chiriquí ante el Congreso de Bogotá, donde inmediatamente destacó por su inteligencia y por su habilidad política, ascendiendo al cargo de vicepresidente del Congreso y posteriormente a ministro. Eso solamente se explica sobre la base del gran poder que tenía José de Ovaldía en esa época, pero no hubiera sido posible sin el gran talento que tenía Rafael Núñez. Ese matrimonio luego terminó siendo un matrimonio desdichado y los 2 hijos que tuvo con la chiricana, uno falleció tempranamente y el otro vivió en la pobreza, renegado por su padre de manera permanente, mientras que él construía otra realidad personal a raíz de otras experiencias. En ese punto, el conocimiento que tiene Núñez sobre el Estado de Panamá es muy grande
y el impacto que tiene sobre en su decisión de ir progresivamente convirtiéndose en una persona con una orientación política diferente, pues no se puede desdeñar. En el caso del proyecto que presenta ante la Cámara Provincial de Chiriquí, se trata de un proyecto donde casualmente todas las objeciones al proyecto de Arosemena se ven corregidas. Efectivamente, plantea una Cámara Legislativa de 15 miembros en vez de 21. Efectivamente, establece una eliminación del capítulo sobre el órgano judicial que se reserva a un solo artículo que básicamente remite a la Constitución de 1853. En el caso de las críticas que se hacían al proyecto de Arosemena respecto a que ejercía una carga muy potente sobre los cabildos parroquiales, exigiéndoles la construcción de cementerios, escuelas, hospitales, etcétera. Ese tipo de crítica también es racionalizada y las peticiones que se hace como obligatorio cumplimiento por los cabildos parroquiales son mucho más restrictivas. Y así en ese ciclo, todas las observaciones que se hicieron previamente de forma anónima ahora se ven subsanadas en el proyecto que publica él igualmente en el diario El Neogranadino, que es el proyecto para la provincia de Chiriquí. En la estructura, ambos proyectos siguen un guión que es muy frecuente, no hay nada excepcional aquí, salvo quizá por un desarrollo sobre el procedimiento de formación de la ley, que es más detallado en el caso de Núñez, y las dimensiones de ambos proyectos son también muy parecidas. Los proyectos de constitución en aquella época y las constituciones giraban alrededor de los 60 artículos y en este caso, pues ambos proyectos de ley de constitución también tienen ese formato. Lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a ambos panelistas. Tenemos entonces 20 minutos para preguntas y respuestas. La Constitución de 1841 tuvo corto tiempo, fue efímera. Quisiéramos conocer, e incluso muchos de los que la propusieron estuvieron de acuerdo en que fuera derogada, incluyendo al doctor Arosemena. ¿Qué se debe precisamente ese cambio o de decisión del doctor Justo Arosemena? ¿Obedece a ese proceso evolutivo en su pensamiento al cual usted hizo referencia? Sí, en efecto, yo pienso que la Primera República Panameña es una experiencia enriquecedora en el sentido de que cambia bastante la orientación de los ismeños. Básicamente es el mismo grupo que arma la Constitución, el grupo que está en desacuerdo en desmantelar el nuevo Estado. Y lo hacen sobre la base de consideraciones estratégicas. Es decir, ellos reconocen que no tienen la fuerza para enfrentar una invasión del ejército colombiano. Entonces, Tomás Herrera, que es un militar que conoce el ejército colombiano, que sabe cuáles son las fuerzas con las que cuenta en Panamá, le dice a los panameños: evitemos la masacre, no vamos a salir bien en esta, y llegan al acuerdo en volver al redil colombiano. Es interesante ver que Justo Arosemena parece que también fue el que preparó los artículos en donde Panamá retorna a Colombia. Eso es interesante porque pienso que el Justo Arosemena inicial era un Justo Arosemena que verdaderamente prendió en él la idea del Estado panameño. Un Estado panameño que no estaría del todo independiente de Colombia, porque la misma Constitución decía que hasta que no haya en Colombia un régimen federal, Panamá no volvería a ser parte de Colombia. Así que esa condicionalidad allí vemos como que era una separación, en realidad no era una separación de principios, sino que estaba fundada en un concepto un poco diferente de la soberanía, como lo tenemos hoy.
Es decir, es una soberanía que se refiere más a la autonomía de los panameños, no necesariamente a su total independencia de Colombia. De manera que pensar la autonomía de los panameños dentro de un gran Estado federal colombiano era todavía una de las ideas que estaba en esa primera república. Y eso es lo que justifica que después ellos mismos estén de acuerdo en volver a la vieja Nueva Granada, tal como estaba conformada antes de esa nueva declaración. Dice Moscote en su biografía que Justo Arosemena estaba listo para ser parte de la fuerza militar que iba a enfrentar la invasión para defender la República y que hasta llegó a lucir el uniforme y ostentar el título de capitán en una fuerza militar para defender la Primera República Panameña. Pero evidentemente ese no fue el desarrollo que tuvo Justo Arosemena y la experiencia sirvió para pensar más en la política, para pensar más en los objetivos estratégicos de Panamá y menos pues en el acto formal de la independencia. Muchas gracias, doctor. ¿Tenemos alguna pregunta del público? Sí, ahí tenemos una. Para Salvador Sánchez, quisiera que me ahondara un poco más sobre el tema, tanto en la Constitución de 1853 como en la Constitución provincial de Chiriquí, se habla sobre un control, resolver sobre la nulidad de las ordenanzas municipales en cuanto sean contrarias a la Constitución y a las leyes de la República. Usted habló que el concepto de municipio no se podía examinar con los conceptos actuales de municipio. ¿Usted pudiera explicarnos un poco la naturaleza jurídica de ese tipo de ordenanzas? Sí, muchas gracias. El tema, quizá en inglés está más claro, cuando se habla de municipal law se está hablando de normas legales con carácter local, quizá como contraposición del derecho internacional. Entonces hay una amplitud de posibilidades de desarrollo de lo local dependiendo de la esfera, de la extensión, del alcance que se le quiera dar. Y en el caso de estas constituciones denominadas constituciones provinciales o constituciones municipales, se servían para distinguir esferas del área administrativa distintas del gobierno central. Sin dejar de lado que habían gobiernos más locales todavía, si cabe esa expresión, alrededor del gobierno de la ciudad, de las villas o de las aldeas. En ese punto, las ordenanzas hoy perfectamente podríamos nosotros entender, como ocurre en algunos otros lugares, son producto de un poder legislativo circunscrito al ámbito local. Nosotros en Panamá estamos familiarizados, por ejemplo, con el carácter materialmente legal que se le ofrece o se le otorga a los acuerdos municipales, ¿no? Entonces, en ese punto, nadie discutiría en el escenario de la Constitución de 1853 que no eran instrumentos jurídicos vinculantes con carácter obligatorio para todos los habitantes de las respectivas provincias este tipo de cuerpos normativos producidos por las cámaras provinciales. Lo que ocurre es que estaban restringidas en principio, o tenían como restricción los temas que la propia Constitución del 53 había excluido de su consideración. Pero más allá de eso, cualquier tema podía ser objeto de regulación por las cámaras provinciales. Tenemos otra pregunta. Nada más para cerrar un poco esa idea. Potencialmente, por tanto, una ordenanza de la Cámara Provincial podría violar la Constitución provincial, pero también podría violar la Constitución general, y en ese caso Arosemena y otros autores nos advierten de que empezó a ocurrir eso, y no deja de ser razonable que la Constitución del 53 hubiera anticipado ese suceso, creando un sistema para enfrentarlo directamente, que es la declaratoria por la Corte Suprema de la nulidad de esas ordenanzas. Allá tenemos otra pregunta. Buenas tardes a todos y todas. Me gustaría tener la reacción de Jorge y también de Salvador respecto a Justo Arosemena y Estado laico. Creo que es un tema que está muy
o deberíamos trabajar más en el caso de Panamá, y un poco es la pregunta que me queda después de la afirmación que hacía Jorge Llanarías hace un momento, y también, por supuesto, Salvador. Justo Arosemena y Estado laico, esa contraposición en la construcción del Estado panameño. Gracias. Bueno, yo aprovecho que tengo el micrófono en la mano y lo secuestro. Lo primero que diría es que, tal como se ha señalado aquí en conferencias previas, Arosemena es un moderado en un contexto en el que hay conservadores que son clericales furibundos y donde hay radicales que son anticlericales furibundos al punto de, no sé, de medidas extremas contra el clero, ¿no? Entonces, en ese punto él es un moderado, pero es un liberal y es contundente en la necesidad de separar iglesia y Estado. Y uno lo ve replicado a lo largo de su vida en múltiples episodios. Documentos que se pueden utilizar para referenciar esa posición. Uno de ellos es el propio discurso de instalación suya como jefe del Estado, el primer jefe del Estado Federal de Panamá, donde ese es uno de los puntos que él aborda. Pero quizá las intervenciones más detalladas suyas en este tema se pueden encontrar en su participación como parte de la Comisión de Asuntos Eclesiásticos durante las sesiones de la Convención de Río Negro, donde es categórico también respecto a la necesidad de la separación, pero donde él no es el más radical. Es decir, el Partido Liberal tenía individuos que criticaron acremente el informe de la Comisión de Asuntos Eclesiásticos porque lo consideraban insuficiente respecto a la amenaza que para el liberalismo y la libertad implicaba el vínculo del Partido Conservador con la Iglesia Católica. Por supuesto, eso tiene que ver con las coyunturas de la época, etcétera, pero en el punto de la separación de Iglesia y Estado es categórico, es contundente. Él incluso tiene frases muy potentes referidas a que incluso al catolicismo le conviene la separación de la Iglesia y el Estado. No es que él pretenda adoptar un programa de extinción de las religiones, ni siquiera del catolicismo, sino que él considera que son cosas separadas, que deben mantenerse separadas y que el que tenga una religión tiene derecho a practicarla libremente y el Estado debe garantizar su derecho a practicarla, pero que no deben mezclarse Iglesia y Estado. Sí, muy de acuerdo con lo que dijo Salvador. Creo que a lo que nosotros nos cuesta separar hoy y separarlo conceptualmente y hacer de eso algo de trascendencia para nuestras relaciones sociales es primero la creencia en Dios, segundo el tener como parte de la vida ordinaria de uno una serie de prácticas relativas al culto religioso y tercero, la pertenencia a una iglesia. Nosotros tenemos esas tres cosas agolpadas en un solo momento y que muchas veces nos cuesta separarlas conceptualmente. No vamos a entrar en detalles acá, pero desde Spinoza hay una serie de ateos que piensan que las religiones son básicamente momentos fallidos de las instituciones humanas. Spinoza ni siquiera pensaba que la religión podía ser reformada. Sin embargo, Spinoza cree en Dios y muchos pensadores del siglo XVIII, particularmente pensadores políticos, creen en Dios, pero no están de acuerdo con que la Iglesia tenga competencias en materia política o civil. La religión dentro de este contexto es un derecho del individuo, es algo que hay que proteger, pero la única manera de dar esa protección de una manera eficaz es justamente la separación del Estado respecto de la Iglesia, porque evidentemente una Iglesia que es parte de una disputa con otra iglesia va a estar muy mal posicionada desde el Estado, porque no va a tener esa distancia que le permite o que garantiza, digamos, la legitimidad del árbitro.
Si nosotros tenemos un árbitro que está implicado en el conflicto, entonces ya deja de ser árbitro. Entonces, para que el Estado se fortalezca en su rol arbitral, en su rol de decisor de conflictos y de protección de los derechos, es necesario que el Estado no sea precisamente parte de la Iglesia o que la Iglesia no esté dentro del Estado. Así que yo diría que en Justo Arosemena eso se aprecia con claridad. Hay un Justo Arosemena que funda sus ideas a partir de la separación de el Estado y la Iglesia. Pero ese mismo Justo Arosemena es un creyente, pero no es un perteneciente a una iglesia en el sentido militante de la palabra. Es decir, no debemos pensar que porque sea partidario de la separación del Estado y la Iglesia, eso lo hace ateo. Eso sería una conclusión incorrecta. Y al mismo tiempo, en su credo constitucional está la protección de la religión como un derecho del individuo, es decir, el derecho individual a tener creencias religiosas y a tener eso como parte de su protección ciudadana. ¿Alguna otra pregunta? Sí, acá. Una pregunta para Salvador Sánchez sobre Núñez. Fue una frase corta, pero no sé si quieres elaborar sobre eso. ¿Cómo crees que influyó la experiencia panameña en Núñez a los cambios que va a llevar a la Constitución del 86? O sea, ¿crees que tuvo alguna influencia o no? ¿O se puede especular sobre eso? O no especular, sino así. No, será especulación inevitablemente. Lo que pasa es que él fue incluso fugazmente gobernador de Panamá 2 meses en el año 58. O sea que él se mantiene vinculado de alguna forma. Con Arosemena, por ejemplo, tiene una relación muy, digamos, normal. Comparten asignaciones diplomáticas. Cuando Arosemena es embajador en Londres, Núñez es cónsul general. Hay un dato histórico que se recuerda mucho, que Núñez en algún momento le ofreció hasta la presidencia de Colombia, o sea, le ofreció apoyarlo para la presidencia de Colombia a Arosemena, básicamente porque Arosemena era una figura potable para todo el mundo, es una persona razonable, sensata, moderada, liberal, pero tan liberal era Arosemena y tan fiel a su credo que ni siquiera lo pensó. O sea, fue una tremenda oportunidad para manifestarse en contra del modelo político adoptado por Núñez y su constitución. Escribió acremente contra la constitución de Núñez también. No sé si el episodio familiar es suficiente para justificar un cierto distanciamiento de Panamá. Yo creo que su situación era mucho más política. Él, desde el día 1 en que desde que Núñez se sienta en el Congreso, se distancia de la mayoría radical en el sentido del credo más extremo y federalista. De hecho, él utiliza su distanciamiento del líder de los radicales en el Congreso para llamar la atención sobre él y poder convertirse luego en vicepresidente del Congreso y después ministro de Estado. Es decir, él es muy consciente de que está creando una situación anómala, de que él viene de la mano de José de Ovaldía, pertenece a ese bando y luego empieza a decir cosas como que díscolas, o sea, porque se sale del guión. Y lo que ocurre es que progresivamente se va, pienso yo, agotando de la ineficacia de un federalismo descontrolado. Y yo creo que eso es parte del mito que sobre él hay en Colombia. Él puso orden, ¿no? Y un orden que se prolongó en el tiempo aparentemente, para beneficios de las relaciones sociales que requieren de un poco de paz y tranquilidad para poder avanzar colectivamente. Pero para nosotros, las explicaciones que se dan a cómo
cómo actuó contra Panamá son insuficientes. O sea, la primera decisión respecto a Panamá en la Constitución del año 86 es que Panamá va a estar dependiendo directamente del despacho del presidente de la República. O sea, eso adquiere un carácter de un régimen especial. Entonces, yo no sé si lo que tú preguntas es un poco, ese carácter especial era porque nos quería mucho o porque nos quería tener con la soga cortita. No sabría decirlo ahora, creo que puede ser objeto de investigación específica, efectivamente. Pero claro, para Panamá Núñez es la personificación del mal, ¿no? Digamos, es la persona que acabó con la autonomía que tenía Panamá y no solo eso, hay que decirlo, porque en el giro que toma Núñez, desde donde viene políticamente hacia donde va, también el tema clerical que se acaba de mencionar aparece. O sea, desde un credo político que predica la separación de la Iglesia del Estado hasta firmar un concordato con la Iglesia Católica para regularizar esas relaciones. Dicho sea de paso, otros hombres fuertes en la historia en el siglo XIX hicieron cosas parecidas. Napoleón, para tener una figura bien conocida, pasó de ser un soldado de la Revolución a también firmar la paz con el trono del Vaticano para poder ser coronado emperador. Bueno, quizá esos ejemplos sirvieron también a Núñez. Tenemos 5 minutos más para ajustarnos exactamente. Doctor, adelante. Sí, yo me animo aquí a hacerle una pregunta a Salvador, justamente sobre los temas de federalismo. En el siglo XIX el federalismo se opone al centralismo, pero hoy en Panamá, digamos que habiendo olvidado todas aquellas andanzas, nosotros tenemos como parte de un credo político correcto la descentralización. Y la descentralización tiene su principal adversario en el centralismo. Y creo que me llamó mucho la atención el comentario que hiciste de que el federalismo a lo que se refería no era atraer al federalismo dentro de Panamá, sino era la relación entre las distintas partes de Colombia. Y yo tengo la sospecha de que nosotros aprendimos el centralismo que tenemos y que en el lenguaje político correcto no queremos, justamente de los colombianos. Y hoy lo que se le plantea a Panamá como reto de la descentralización quizás tiene algún correlato en nuestra historia del siglo XIX, en donde el gobierno central ha abandonado un poco las comunidades en la periferia. Me perdí la pregunta, pero puede ser un comentario al comentario. Yo creo que aquí hay una discusión que es de orden pragmático que tiene que ver con las magnitudes. ¿En qué momento una comunidad política es viable? Cuando se discutía, cuando Arosemena discutía la construcción del Estado federal en el Congreso colombiano, les decía a sus hermanos colombianos, esto que hemos hecho en el 53 no es viable. O sea, miren lo que está pasando en Panamá con estas provincias que hacen cosas que no deberían estar haciendo. Por supuesto, sabemos, porque la historia así lo contempla, que no era tampoco una conducta que no se iba a reproducir posteriormente en los estados federales, porque luego los estados federados a Nueva Granada también hicieron cosas que no tenían que hacer, etcétera, etcétera, porque, dicho sea de paso, en la política eso es lo que ocurre. Harán grandes cosas, harán algunas cosas que no son cónsonas al régimen constitucional, y lo que hay que tener es mecanismos para poder atender los casos en que las comunidades federadas se desbordan, porque hay un techo que es la Constitución general. Entonces, pero Arosemena utiliza el caso del comportamiento en Azuero que llevó a una guerra, y eso también hay que subrayarlo. Lo que pasó en Azuero desembocó en un conflicto sangriento entre Veraguas y Azuero. Y está esta conducta otra de Chiriquí. Entonces él utiliza esos casos para decir, si esto estuviera centrado en la ciudad de Panamá y nos regiéramos por un régimen con unas dimensiones un poco mayores, habría más, dice cosas como esa,
habría más gente competente desde la cual elegir para la administración de la cosa pública. En esas provincias difícilmente se puede encontrar gente para ser gobernador. O sea, usa todos esos argumentos. Pero también es verdad que hay un discurso de alguien que tiene muy claro que el centro de la actividad económica del país es la zona Panamá-Colón. Cuando se mencionaba aquí previamente lo de Estado del Istmo, yo recordaba perfectamente que en el año 3, cuando Panamá se independiza, hubo gente que propuso, bueno, vamos a llamarle Estado del Istmo. Y la mayoría dijeron, no, déjense de eso, Panamá. Porque ese es el nombre de la provincia esta, donde estamos ahora, que era de la ciudad, que era hegemónica, que era la que establecía su proyecto para todo el Istmo, en representación de todo el Istmo, aunque todo el Istmo estuviera o no estuviera de acuerdo, porque tenía un modelo. Y el conflicto ese que yo he esbozado sobre la carretera entre Bocas del Toro y Chiriquí era una amenaza también a ese proyecto. Entonces, ¿dónde va a estar tomándose las decisiones? En Ciudad de Panamá. Así que lo mejor sería que el país se llamara Panamá y no del Istmo, aunque Istmo en ese contexto era mucho más abarcador. Entonces yo creo que un tema pragmático tiene que ver con las dimensiones. Pero aunque no fuera ese tema el de las dimensiones, trataré de concluir aquí, ese debate también se planteó cuando la Constitución del año 4. Le decían a los analistas jurídicos, incluyendo al doctor Quintero, que cómo era posible que viniendo del federalismo, cuando los panameños tuvieron oportunidad de darse su propia constitución en el año 4, adoptaron el modelo de la Constitución centralista del 86. Pero ese conflicto es solamente aparente, porque lo que se quería como alternativa al régimen del 86 es que el Estado de Panamá, el Istmo, tuviera autonomía política, y eso se conseguía con todas las salvedades del régimen del año 4, en el año 4 siendo para el Istmo un único régimen político y no fragmentando el país en unos supuestos estados federales pequeñitos. O sea, eso no es sensato pensar que la coherencia federalista llevaría a Panamá a subdividirse otra vez. Eso no tendría sentido. Yo creo que las magnitudes son pertinentes a la hora de generar capacidades económicas para la subsistencia. Y ese es otro de los argumentos también que utilizó Arosemena, porque decía, con los ingresos del ferrocarril, el Estado del Istmo puede ser autosuficiente, pero Chiriquí, Azuero no van a poder atender las necesidades que requieren sus comunidades si no es a través de una unidad territorial mayor y con más capacidades. Muy bien. Muchas gracias y que pasen una feliz tarde.